Toda la oportunidad de llegar hasta allá como parte de un equipo y me pagaron el vuelo por unos días de trabajo que se iba a hacer allá. Entonces dije, voy a aprovechar para estar con mi hijo y su familia que viven ahí. Y en eso mi nieto Lucas, que tiene como 3 años de edad, muy emocionado, me empieza a comentar de su milagro. Y me empieza a comentar que Cristo convirtió agua en vino. Y continúa y me dice, y yo he convertido agua en té. Muy emocionado el niño que hizo de agua té y lo relacionó con lo que Jesús hizo con el vino. A veces es formidable la manera en que los niños ven y expresan las cosas. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para continuar? Les había prometido unas hojas y todavía no llegamos a necesitarlos y no los quiero entregar antes de necesitarlos porque si no llega a ser una distracción. Entonces vamos a lo mejor en la próxima o en el transcurso de esta vamos a entregarlos. El propósito, la meta que yo tengo para estas sesiones, para mí es muy claro. Y lo que necesito es que Dios me ayude a expresar lo que tengo en el corazón. Les dije ayer que desde una edad muy temprana he tenido ciertas inquietudes en mi vida en cuanto a lo que me rodeaba de gente en la iglesia, en la religión en la cual me encontré. Y llegué a pedirle al Señor, ayúdame a ver esto en alguna realidad para que mi vida realmente fuera centrada en esto y ya no soltarlo. Y Dios sí empezó a mover cosas. A los 18 años me encontré en la sierra de Oaxaca para estar ahí varios meses y fue una de las cosas que Dios utilizó para hacer algo muy profundo en mi corazón. Lo que sucedió después a los 20 años, yo supe que ahí donde estuve, en el ambiente religioso en el cual estuve, no iba a encontrar lo que me hizo falta. Entonces hice una carta, yo tuve para eso como 20 o 21 años de edad, hice una carta agradeciendo a esa gente por lo que me habían dado de inversión en mi vida, por las bases que había aprendido, pero les pedí que me despidieran de su lista de miembros, porque yo sentí que esto no me iba a servir más bien me iba a perjudicar. Fue una convicción muy fuerte en mi corazón como joven. Lo que no supe es que mi padre, que era en aquel entonces el que dirigía a los ancianos, abrió la carta cuando llegó ahí al lugar. Y pues no fue mi intención, pero claro que le fue un poco difícil el asunto. Pero Dios
un poco después de esto me empezó a abrir el entendimiento a lo que yo iba buscando. Y en la iglesia vi verdades, pero no vi la verdad que yo necesitaba para quedar fundado, para quedar cimentado en mi vida. Y a lo que Dios me empezó a llevar en mi búsqueda fue llamado o es llamado el reino de Dios. Y cuando yo empecé a descubrir lo que es el reino de Dios, empecé a emocionarme por las cosas de Dios. Cuando empecé a ver, incluso algunos de los de tiempo saben que yo he tocado algunas de estas cosas en el pasado. Me voy a repetir tal vez en algunos detalles, perdónenme los que ya lo han escuchado, pero cuando empecé a descubrir lo que es el reino de Dios, se me empezaron a abrir algunas cosas. Y lo que yo veo hoy es que pasando los años, año tras año tras año, buscando por la palabra, en aquellos años me dediqué a leer mínimo una vez al año la Biblia, algunos años más que una vez. Me había propuesto durante toda mi vida leer la Biblia mínimo una vez al año. No me ha resultado porque ya no puedo. Es que ya me quedo a veces colgado en un verso, en un libro durante meses. ¿Sí? Porque lo que sucede es, una vez que uno empieza a entender algo del contexto, pues ya se te hace más fácil colocar las piezas que vas descubriendo, los misterios, las revelaciones que Dios te empieza a mostrar. Entonces, ahora mirando para atrás, pues es mucho más fácil. En el camino, pues sí me costó. Pero lo que me ha sucedido es que pasan los años y de repente dices, wow, nunca había podido antes colocar tantas piezas y empezar a ver tal vez un poco más la totalidad del cuadro. Y de repente llegas a ver varios misterios que se empiezan a juntar y empiezas a entender algo y dices, wow, y dices, ahora sí está bien. Pero sigues adelante y te das cuenta que solamente eran unas piezas más y que todavía hay mucho más que colocar. Y me he dado cuenta que esto no tendrá fin. ¿Quién va a descubrir en una vida todo lo que hay que descubrir de Dios? Si Salomón dijo que los cielos de los cielos no te pueden contener, necios seríamos en pensar que cabes en esta casita que te hemos hecho. ¿Sí? Entonces, esto en parte es lo hermoso del reino y de su rey. Es que es tan grande que nos podemos pasar una vida emocionados por lo que vamos descubriendo, sabiendo que siempre habrá más todavía, que solamente son piezas que se van juntando. Nunca vamos a tener todo en esta vida. Pero nos podemos preparar y Dios nos va preparando. Una de las cosas que empecé a ver, y lo tocamos ayer, es que las cosas de la Biblia nos hablan de manera gubernamental, casi en todas las cosas importantes. Sí. Antes no lo vi tanto. Últimamente se me abrió en los últimos 6 meses. Se me ha vuelto a abrir toda la Biblia en una manera que jamás antes lo había visto. Y me siento muy emocionado por eso y voy a batallar por descargarlo
antes de salir. El vuelo mío sale el sábado en la tarde, entonces tengo todo así programado, porque si no sale también, pues me voy saliendo, me voy corriendo antes de que termina y ya no me pueden, Bueno, ayer hablamos de la caída y nos vamos a enfocar aquí un poquito más. Vimos que se estableció ¿qué fue la palabra clave que vimos? Un imperio. ¿No es imperio también una palabra gubernamental? Es un gobierno. Un imperio es un gobierno, es una manera de reinar. Y dice que la creación entera fue sometida al imperio de la muerte. ¿A raíz de qué? Y ahí fue también donde tocó Sergio en Génesis 3 y vamos a volver a verlo. Para ver todo, pues harían falta unos meses. Pero lo vamos a encapsular lo más que se puede. Dios, ábrenos el entendimiento y el corazón, por favor, ayúdanos. Dijo la serpiente a la mujer, todos sabemos esto, está en Génesis 3, en los primeros versículos. Ahí viene con su plan de establecer su imperio. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Antes de seguir con las otras cosas que es sabroso para la carne, que está bueno para los ojos, que son las emociones, y ¿qué fue la otra cosa? Alcanzar sabiduría, es ser como Dios. Tú puedes ser igual a Dios. Son las tres áreas que también es espíritu, alma y carne, las tres partes de nuestro ser. Y fíjense que pueden ver esto mismito en primera de Juan 2:16, donde Juan dice que los apetitos de la carne, los ojos y la otra parte. ¿Cómo? Sí, ahí lo pueden buscar. Es lo mismo que esto aquí de Génesis. Lo que para mí es curioso es que aquí mismo Dios nos está descubriendo la estrategia de Satanás. Porque desde aquel día hasta el día de hoy trabaja sobre las mismas cosas. ¿Sí? ¿Y por qué no le ha hecho falta ninguna otra estrategia a Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona? Ahora, lo que tenemos que entender es que Satanás sí tuvo éxito y estableció su imperio. Eso sí lo tenemos que reconocer. Incluso, si quieren ver este misterio, es hermoso. Empieza aquí en Génesis 3, vas a primera de Juan 2:16 y regresas a Mateo 4 a la tentación de Jesús y es la misma cosa. ¿Tienes hambre? ¿Te puedes tirar ahí de arriba? Y tú puedes ser Dios de todo esto. Las mismas tres cosas, la misma estrategia con Cristo Jesús. ¿Y con quién estuvo hablando Jesús cuando le contestó a Satanás en Mateo 4? ¿Con quién estuvo hablando? La mayoría dicen que él le contestó a Satanás. Yo no lo veo de esta manera. Yo veo ahí porque ninguna escritura en toda la Biblia, ninguna escritura fue escrita para Satanás. Ninguna. ¿Para quién fue escrito? Para mí, porque aquí está el problema. Y yo creo que Cristo nos estuvo demostrando cómo tener la victoria, no sobre de Satanás,
sino sobre de su imperio en mí. Y Cristo dijo, escrito está. Jesús, no solo de pan. Escrito está. Y yo aprendo de esto que Bernie tiene que saber decir, Bernie, escrito está. Esto no fue escrito para Satanás, esto fue escrito para Bernie. Porque el problema está en Bernie. Cuando les hice la pregunta, lo que son los, nadie puede separarnos del amor de Cristo, nadie puede sacarnos de su mano. Entonces, ¿por qué sucede? Sí, porque Bernie lo permite. Hasta hoy, Bernie tiene que cuidar su vida, porque, y esto lo tenemos que abrir un poco más, pero el momento que esto falla en mi vida, y lo tengo que abrir de otra manera. Pero yo soy el responsable, lo vamos a dejar ahí por el momento. Yo soy el responsable de saber controlarme a mí y experimentar la liberación del imperio de la muerte. Ahora, cuando en esta caída, cuando funcionó la estrategia de Satanás, y como comenté ayer, y Dios vio lo que iban a ser los resultados, imagínense la carga en el corazón de Dios cuando vio lo devastador que iba a ser esto para la humanidad pasando los años. Junta todo eso, ese dolor, y dónde va a caber. Sí. Y lo que pasó en este momento es que toda la humanidad fue sometida a la ADN del quien había obedecido. ¿Quién fue? ¿Ah? ¿A quién obedeció Eva aquel día? A Satanás. ¿Y la naturaleza del hombre fue sometida al ADN? ¿De quién? Del diablo. ¿Dónde está el origen de mi batalla? En este ADN de Satanás. ¿Y cómo se llama ese ADN? Algunos se han de acordar, hace unos años, y había sido otra pieza del rompecabezas, cuando hablamos de los 7 gigantes. No sé si algunos se acuerdan. ¿Cuáles son los 7 gigantes en mi vida? Ahora les digo, aquí los tengo. Algunos se han de acordar. Siete gigantes que en nuestras vidas, estos 7 gigantes son ADN de Satanás. Jesús dijo, sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo, porque hacen las obras y los frutos en sus vidas son de él, no son de aquí. 1, lucir bien. Yo tengo que lucir bien. A todo costo yo tengo que lucirme bien delante de los demás. Sentirse bien. Sí, yo me acuerdo en los años 60, 70, entre los hippies en los Estados Unidos, salieron con el dicho ese de que si se siente bien, hazlo. Estamos programados por sentirnos bien a todo costo.
evitar todo lo que no se siente bien y hacer lo que siente bien. Y a raíz de esto se abrió la puerta, a raíz de ese dicho se abrió la puerta a todo lo que era lo del sexo libre en aquellos años. Si se siente bien, hazlo. Número 3, estos gigantes tienen un poder. Número 3, tener la razón. Híjole, ¿qué no estamos dispuestos a hacer para tener la razón? Sí. No, es que fue el sábado. No, no fue el sábado, fue el viernes. No, es que fue el sábado. No, es que fue... ¿Y cuántos matrimonios no se acaban por tener la razón? Y al final de cuentas, ¿a quién le importa si fue el sábado o si fue el viernes? Pero en aquel momento a mí me importa porque yo tengo que tener la razón. Mujer, yo soy el hombre de Dios aquí. Y aquí yo tengo la razón. Para la gloria y honra. Número 4. Mantener el control. Ay, nanita. Mantener el control. ¿Quién es el que manda aquí? Lástima que no hay más tiempo para abrir todo, pero cada quien ya en su mente ahí empieza. Sí. Así que, claro que este claramente es fulano, y este claramente es el otro fulano, y esta es fulana. No, esos son gigantes. La agenda oculta, que no soy capaz de manipular para que las cosas salgan a la mía. Con versos bíblicos, en el nombre del Señor. Qué feo. A mí nunca me ha sucedido, pero he leído de estas cosas en libros. La agenda oculta. Los cristianos no tienen de estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando hablamos de estas cosas pensamos en los hermanos? En el fulano que me hizo aquello y fulana que me hizo aquello. Y tan fácil nos olvidamos de cuando yo lo hice. Número 6. ¿Qué? ¿Qué? ¿El 5? Agenda oculta. Agenda oculta. Número 6, ventaja personal. Yo voy a mover las cosas de manera que yo salgo teniendo la ventaja. Todas estas cosas, ADN del maligno en la caída que está en mí. Número 7, no quiero ser molestado. O sea, quiero vivir sin molestias. No me molesten. No me moleste. Y estos gigantes harían lo que sea para mantener el control de nuestras vidas. Y hay uno más que es el más grandecito, que más o menos es el que tiene el dominio sobre estos 7. Y este se llama la soberanía personal.
Ahora, estas cosas se puede nombrar de otra manera, tal vez en maneras más comunes, en maneras en que ya los hemos escuchado. Una cosa que me enseñó un maestro de la Biblia hace muchos años y me dijo, muchas veces simplemente por decir las cosas con otras palabras, nos ayuda a llegar a una perspectiva nueva. Aquí no hay nada nuevo. Tal vez lo vamos a decir de un poco de otra manera para a ver si llegamos a entender algo. Pero ese gigante de la soberanía personal, tengo 59 años y como les dije ayer, entregué mi vida al Señor a los 8 años de edad y en estos meses he estado ocupado en este estudio y llegué a sentir la necesidad de entregar mi vida al Señor de nuevo. Dice, ay Señor, empiezo a entender. Todo esto tiene que ver con un gobierno. Primero aquí el gobierno al cual fuimos sometidos y después el Antiguo Testamento. Es curioso ver todo esto por toda la Biblia. Ya saben que a veces cuando Dios nos da una revelación, de repente lo estamos viendo por todos lados. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, a través de Moisés y toda la historia, todos saben la historia, no tenemos que meternos ahí. Pero Dios tuvo en mente, cuando empezó la situación, Dios tuvo en mente un lugar, un destino muy específico. Y desde la muerte de Moisés, cuando Josué fue instalado como el libertador que iba a organizar la conquista, aún desde aquel entonces de la vida de Josué, tardaron otros 400 años más para llegar a la meta que Dios tuvo en mente cuando le habló a Moisés. Le dijo, Moisés, tengo un plan, tengo un camino, y voy a llegar a un sitio muy específico con un fin muy específico. ¿Y qué fue este sitio que Dios tuvo en mente para llevarles? La tierra prometida, esto fue en general. Ahora más específico todavía. ¿Qué es lo que quería establecer? ¿Qué? Estamos hablando geográficamente. Sí, tiene que ver con un gobierno. Pero el gobierno ese lo quería establecer ¿dónde? ¿En qué ciudad? ¿Ah? En Jerusalén. Y no en Jerusalén en general, sino en un punto muy específico en Jerusalén, donde hasta hoy está el templo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedió? Empieza la conquista. Caleb conquista una ciudad que se llama Hebrón. ¿Se acuerdan? Años después, cuando David pasó por todo lo que tuvo que pasar por ser formado por Dios, y eso es importante entender, eso le sucedió porque Dios tuvo una formación en mente para él. Yo pasé en mi vida por unos años cuando los cristianos me engañaron, me robaron, me mintieron, y yo pensé, estos cristianos, ¿qué me están haciendo? Mira Dios y enojo y misioneros. ¿Quién dijo esto?
Los cristianos no hacen estas cosas. Hasta que un día el Señor me habló a mí y esto me salvó la vida espiritual. Me dijo, si mi hijo tuvo que pasar por una formación y por una muerte y por una crucificación y una resurrección, ¿tú quién crees que eres para evitarlo? Y me quedé deshecho, tirado en el piso llorando, diciendo, Señor, cómo equivocado estuve pensando. No fueron la gente que me estuvieron haciendo esto. Fue la mano de Dios que lo permitió para una formación que Él tuvo en mente para este hombre. Para romper el imperio y el poder de estos gigantes. A ver si es posible. Pero Dios tuvo en mente una meta y fue la primera, porque después hubo otra, y esta es la que tocamos la última vez que estuve aquí y ni sabía que iba a ser una parte más de este rompecabezas. Dios tuvo en mente el sitio. David 7 años fue rey en Hebrón, pero Hebrón fue conquista de otro, fue conquista de Caleb. Y había un lugar mejor todavía que Hebrón, que se llama Jerusalén. Porque lo que Dios quería establecer fue Sión, la ciudad de Dios, que fue llamado la ciudad de David. Y eso también es muy importante, hay muchos misterios muy ricos ahí. Entonces David dice, caray, mira, el mejor lugar de toda la conquista no es Hebrón, es Jerusalén. Y lo curioso es que Jerusalén fue conquistado en parte. Pero la parte principal, la parte más jugosa, la parte donde Dios había puesto su mente, era una fuerte en medio, en la parte más arriba de la ciudad, y fue todavía habitada por los jebuseos. Los jebuseos, ¿quiénes son? Eran descendientes de Canaán, gigantes malos, gigantes de los peores, como estos 7. Y por encima de ellos uno que se llama la soberanía personal. Esto fue este lugar en Jerusalén. El gigante más grande, el gigante más fuerte, el gigante que se resistió en toda la conquista. La conquista ya se había pasado y estos gigantes todavía en el sitio que Dios había escogido para sí mismo y burlándose de David y de su ejército, diciendo, si fuéramos ciegos y cojos, tú no entrarás aquí. Y no se menciona mucho toda esta historia, ahí está en Crónicas y Samuel. ¿Sí? Y David dijo, el hombre que aprende a entrar ahí y conquistar a estos gigantes, le voy a dar a mi hija y no sé qué más ahí, que va a ser el primero en mi ejército. Y ahí Joab dijo, mira, aquí la única debilidad que hay para entrar ahí es la entrada de aguas. Hay un túnel. Y metió todo el ejército ahí por el túnel. Entraron y al final, 400 años después de la conquista, conquistaron el lugar que Dios tuvo en mente desde hace mucho, desde los días de Moisés, para establecer su gobierno a través de su pueblo. Pero había que quitar el jebuseo, el gigante más grande. ¿Cuántas veces en nuestras vidas logramos muchas conquistas, pero nos falta la principal? Nos falta la que Dios realmente tiene en mente para que su pueblo, para que su creación llegue a ser liberado del imperio de la muerte. Y este gigante es el más grande que todos y se llama la soberanía personal. Tú puedes ser como Dios.
tú puedes ser Dios en tu propia vida. Este es el imperio de la muerte y nos lleva cada vez a la muerte. Yo sí sé. Ahora, Dios, haz de un lado, porque en esta me la sé. Y este es un problema que podemos tener conforme vamos madurando. Pensamos que ya me he aprendido algunas lecciones y que ya sé cómo hacer con esta. Y ahí siempre veo cuando David conquistó a los filisteos y llegaron de la misma manera, del mismo lugar, y David, en vez de decir, esta ya me la sé porque fue exactamente así en la última, consultó con Dios y Dios dijo, no, en esta rodea y espera que se mueve el árbol por ahí y después así, después así. Nunca podemos confiar en nosotros mismos. El corazón del hombre es engañoso porque fue sometido al imperio de la muerte y está luchando con 7 gigantes y con uno más por encima. Y para Dios, poder llegar a empezar a romper todo este imperio en nuestras vidas, tiene que, como dije, tiene que arreglar un arreglo para arreglarnos. Y si este arreglo no nos arregla, tiene que arreglar otro arreglo más para arreglarnos. Y si este arreglo, mira, les voy a dar una pista. Dios nunca se da por vencido y tiene mucho más tiempo que tú y yo. Y más vale rendirnos antes a Él y someternos al imperio que tiene el poder de romper el imperio del maligno. Por eso costó la sangre de Cristo, porque es un imperio tan poderoso que solo la sangre de Cristo Jesús fue capaz de enfrentarse y de salir victorioso sobre el imperio de la muerte. No hay otra cosa. Y entonces Dios empieza a establecer otro imperio. De la ciudad de Sión, pues todo el Antiguo Testamento, si no los conquistan todos, si se dejan ser distraídos, si todos, y si lo hicieron, Israel llevado al cautiverio en el norte, Judá llevado al cautiverio en el sur, a Babilonia, y la ciudad de Dios, el propósito de Dios, el punto de enfoque que Dios tuvo, fue destruido. La muralla deshecha, el templo destruido, saqueado. O sea, el plan que Dios tuvo ahí, destruido. Pero Dios siguió con su plan y ahí, la última vez que estuvimos juntos, el libro de Esdras. En el libro de Esdras, Nehemías, se empiezan a juntar un montón de personajes importantes. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ciro desde 200 años antes con la profecía que Dios iba a levantar el rey Ciro y usarlo para restablecer su ciudad. Y toda la cosa, 3 meses caminando de regreso con los tesoros y con las cosas, Nehemías y Esdras, y a ver cómo hacemos para volver a ponerla. Porque Dios sigue con su mente, se tiene que establecer un imperio. Y el imperio que realmente quiero establecer tiene que salir de la reconstrucción de Jerusalén, porque de ahí vamos a entrar al Nuevo Testamento y no lo vamos a hacer hasta que no esté otra vez más o menos en condiciones mi ciudad y el propósito que yo tengo en mente para esta ciudad. Esa es toda la vuelta del Antiguo Testamento en menos que media hora.
Y a mí me costó años y aquí se lo estoy regalando en unos momentos. No es justo, ¿verdad? El que quisiera dejar alguna ofrenda, voy a dejar. No. Entonces, ya otra vez todo establecido, en preparación para el ungido que iba a venir. Y todo está enfocado en este ungido, porque en él se va a romper al final el imperio de la muerte. Ahora, había sucedido algo. Nos hemos dado cuenta, o nos podemos dar cuenta, que en todos los pueblos del mundo, en todas las culturas del mundo, existen religiones. Existe la religión. ¿Por qué? Yo me he hecho esta pregunta durante mucho tiempo. ¿Por qué de alguna manera el ser humano siente la necesidad de una religión? Y creo que la raíz está en que el ser humano entiende la condición del ser humano y que la única manera de salir de ahí es una respuesta religiosa, un Dios, una manera, una ley, una cosa que nos puede sacar de este problema de que habíamos sido sometidos a estos gigantes. ¿Sí? Incluso esto es tan peligroso que lo que nos sucede es tocamos un poco la religión y tal vez peor si es una religión que tiene formas de la verdad y pensamos en hacernos religiosos va a ser la respuesta. Entonces más religiosos que nos ponemos, más salvos seremos. Y de ahí sale todo el fariseísmo. Pero en el corazón del ser humano está esto de estar pegado a la religión, y creo que es por esta raíz de que sabemos lo que es realmente la condición del ser humano. Y que tiene una necesidad tremenda. La religión no es la respuesta. La religión tampoco tiene el poder de romper con los gigantes, nada más los va disfrazando. Y esto es lo que es la ley del Antiguo Testamento, cuando Dios dijo, no tomarás en vano el nombre de tu Dios. Tomar en vano el nombre de Dios es decir, esta es la respuesta en el nombre del Padre, cuando realmente no es la respuesta. Es abusar de la autoridad de Dios. Es como cuando los niños juegan y uno de ellos quiere salirse con la suya y dice a los demás, yo nunca lo hice, lo leí en libros, otra cosa que he leído en libros, oye, pero papá dijo. Y ya cuando seamos grandes y empezamos a trabajar en la obra de Dios, hacemos lo mismo. Cuando yo quiero que las cosas sean establecidas como yo quiero, lo único que tengo que decir es, pero mi padre ha dicho, así dice el Señor. Y nos reímos, pero yo he oído tantas profecías que salen de los gigantes, que ya no quería escuchar ninguna profecía más. ¿Sí? Y por eso al final dije, pues si así es el Señor, ¿qué quiero con estas cosas? Bueno, esta es la, a ver cómo vamos, esta es la historia de los gigantes, y de ahí se puede sacar un montón de cosas más. Ahora, lo que a nosotros nos tiene que preocupar es cómo vencer estos gigantes y cómo tratar con el más grande porque muchas veces en nuestras vidas
si seamos honestos con nosotros mismos ante la palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos que llegar a dejar que la palabra nos habla lo que quiere, no lo que queremos oír. Y dejar de sacar un texto por acá y un texto por acá, porque haciendo esto cualquiera puede probar lo que quiere, sino poner todo en su contexto, ¿sí? Y dejar que la palabra me habla. Y una de las cosas que me sucedió es, no me gustó muchas de las cosas que la palabra me estuvo hablando, porque todavía hubo gigantes por ahí que no querían soltar. ¿Sí? Dejar que la palabra nos habla sin prejuicios. ¿Sí? Y ahí lo que nos cuesta es una muerte seguida. Una muerte. Alguien ha dicho que el problema que tenemos de los gigantes y principalmente de la soberanía personal es que no se puede arreglar, no se puede componer, no se puede reparar. ¿Ok? Y si yo honesto conmigo mismo digo, pues hay algo en mí tan malo, tan fuerte, que no se puede reparar. Está roto y no se puede reparar. Tiene que morir. ¿Y qué? Ser resucitado. Por eso a través del bautismo participamos en la muerte y la resurrección de Jesús, porque todo esto tiene que ver con Jesús querer establecer en nuestras vidas su imperio, su reino. Y si vemos con cuidado todo lo que yo les he dicho en unos momentos, porque realmente hay mucha cosa más ahí que decir en cuanto a todo esto. Ahora, ¿qué iba a decir? Se me fue el pensamiento. El bautismo. Sí. Vemos que lo que Dios tiene en mente y lo que Cristo vino a darnos. Yo muchas veces les pregunto a la gente, ¿qué es lo que Cristo vino a darnos? La salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. ¿Sí? Muchas cosas, ¿no? Son respuestas muy buenas, pero no es la respuesta. La respuesta que Cristo vino a darnos es lo que Dios tuvo en mente desde los días de Moisés, cuando lo sacó de ahí y dijo, yo tengo algo en mente, yo tengo que establecer algo aquí en la tierra. Y esto se llama el reino de Dios. Y cuando Cristo vino, hay que volver a leer la vida de Jesús, pero sin prejuicios. Vemos que Cristo estuvo ansioso por entregarnos, ¿qué? El reino, la única esperanza de la conquista de este otro imperio. Es el reino, es el establecer el reino de Dios en mi vida. Claro que viene a través del arrepentimiento, de entregar mi vida y de todas estas otras cosas, pero es porque Dios tiene un fin en mente, tiene una meta en mente, y esa meta es que hubiese aquí en la tierra un pueblo en el cual se ha establecido su reino. Y con mucho cuidado, porque Cristo dijo, este reino no es como cualquier otro reino en el cual puede pensar. Este reino es muy distinto. Esto es el reino de patas arriba.
Este reino es distinto. Incluso dijo, no miren para allá y dicen, ahí está el reino. No miren para allá y dicen, así es el reino. No miren para allá y dicen, este es el reino. No, el reino está ¿dónde? En nosotros. Y después nos dijo, y aquí terminó, y en esto vamos a empezar en la siguiente. Después dijo, yo les voy a entregar unas llaves para poder abrir. Llaves son para abrir y para cerrar, son para ambas cosas. Pues yo les voy a entregar unas llaves que les van a servir de herramienta para que podáis poco a poco ir abriendo las cosas del reino, para que lleguen a ser establecidos en nuestras vidas. Así que lo que quise establecer en esta sesión es, esto tiene que ver con un reino que Dios tuvo en mente desde los primeros días del Antiguo Testamento. Y tiene que ver con la estrategia de Dios de redimir lo que se perdió aquel día en la caída. Y ahora nosotros nos tenemos que ocupar con la conquista de los 7 gigantes y al final la conquista del principal. Este es el Jerusalén, el sitio del templo en mi corazón. Y tenemos que cuidar que no hay todavía un jebuseo ahí que se burla de nuestras vidas. Nosotros decimos, ahora sí voy a vivir para Dios, y ese gigante ahí, y hacemos las vueltas y las vueltas y las vueltas sobre los mismos pecados y sobre las mismas caídas y es que todavía hay que conquistar algo más. Y vamos a ver todo esto. Dios tiene en mente un plan, y el plan es establecer su reino. Pero no es como creen los mormones, de que están construyendo por todos lados sus templos. Yo vi el templo que hicieron en Bogotá. Es una cosa impresionante. Ellos están estableciendo templos por todos lados porque cuando Cristo viene, ellos van a reinar de estos sitios. Sí. Y no tiene que ver. Este reino no es así. Este reino es otro. Este reino está en mí. Y el terreno que tengo que conquistar, hace años cuando empezaron con vamos a ahorrar y vamos a conquistar México para Dios, y Colombia para Dios, y Argentina para Dios, y los Estados Unidos para Dios, y ni somos capaces de conquistarnos a nosotros mismos. Y si no empieza ahí, lo demás es una broma. Y los gigantes se siguen burlando de nosotros. Y de esto vamos a hablar un poco más, acordándonos de que sí nos ha dado las llaves y de que sí hay esperanza, de que sí hay respuesta. Y en Jesús tenemos la respuesta. ¿Okay?